Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, listos para sumergirnos en un universo lleno de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman, las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino las que prometen arrasar en Netflix en 2025. Sí, has oído bien. Netflix está preparando una bomba de dramas turcos nuevos que, si las predicciones son correctas, van a mantenernos pegados a la pantalla durante horas. Así que prepárense para conocer los detalles, las sinopsis tentadoras y, por supuesto, mis predicciones sobre cuáles de estas series van a ser los próximos grandes éxitos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, especialmente si son tan fanáticos de las series turcas como yo. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. Como saben, Netflix ha apostado fuerte por las series turcas en los últimos años, y los resultados han sido espectaculares. Hemos visto cómo títulos como Love 101 de Protector y Ethos han conquistado al público internacional, demostrando que las historias turcas tienen un atractivo universal que trasciende fronteras. Y parece que Netflix no tiene intención de detenerse ahí. Para 2025, la plataforma de streaming tiene planeado lanzar una serie de dramas turcos que, según las primeras informaciones, van a ser aún más ambiciosos y espectaculares que los que hemos visto hasta ahora. Y aunque la información oficial es escasa, gracias a mis contactos en la industria y a algunas filtraciones jugosas, he podido recopilar algunos detalles interesantes que estoy deseando compartir con ustedes. La primera serie de la que vamos a hablar, y que considero que tiene el potencial de ser un auténtico bombazo, se llama Sombras del Bósforo. Ambientada en la Estambul moderna, esta serie nos sumerge en un mundo de intrigas familiares, secretos oscuros y romances prohibidos. La historia gira en torno a una joven abogada, Leyla, que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia para investigar la misteriosa muerte de su padre. A medida que Leyla profundiza en la investigación, descubre que su familia, una de las más influyentes de Estambul, está plagada de secretos y que la muerte de su padre podría estar relacionada con una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba. Además, se reencuentra con su amor de la infancia, Demir, un hombre que ahora trabaja para la empresa familiar y que, al parecer, también oculta algo. Sombras del Bósforo promete ser una mezcla explosiva de drama familiar, thriller y romance con una producción impecable y unas interpretaciones que, según dicen, te dejarán sin aliento. Además, la belleza de Estambul servirá como telón de fondo perfecto para esta historia llena de pasión y misterio. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de verla. Profundicemos un poco más en lo que hace a Sombras del Bósforo tan prometedora. La elección de Estambul como escenario no es casual. La ciudad, con su rica historia y su vibrante vida moderna, se convierte en un personaje más de la serie. Las calles empedradas, los majestuosos palacios a orillas del Bósforo, los bulliciosos bazares y los elegantes restaurantes ofrecen un contraste fascinante que refleja las dualidades de la propia historia. La trama, centrada en la investigación de Leyla, promete estar llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. Cada miembro de la familia parece tener algo que ocultar, y a medida que Leyla se acerca a la verdad, se encuentra con obstáculos cada vez más peligrosos. La serie explorará temas como la ambición, la traición, la lealtad y el poder, mostrando las consecuencias devastadoras que pueden tener los secretos guardados durante demasiado tiempo. ¿Y qué decir del romance entre Leyla y Demir? Su reencuentro después de tantos años promete ser explosivo, pero su relación estará marcada por la desconfianza y los secretos. ¿Podrán superar los obstáculos y reavivar la llama del amor en medio de tanta oscuridad? La química entre los actores principales, según los rumores, es innegable, y su interpretación promete ser uno de los puntos fuertes de la serie. La segunda serie de la que quiero hablarles se titula El legado del sultán. Esta, en cambio, nos transporta a la época del Imperio Otomano, concretamente al reinado de Mehmet el Conquistador. La serie cuenta la historia de una joven esclava, Hürrem, que es llevada al harén del sultán y que, gracias a su inteligencia y ambición, logra ascender hasta convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia. El legado del sultán promete ser una superproducción llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y, por supuesto, romances apasionados. La serie se centrará en la figura de Hürrem,
una mujer adelantada a su tiempo que desafió las convenciones de la época y que dejó una huella imborrable en la historia del Imperio Otomano. Si les gustaron series como Magnificent Century, estoy segura de que El legado del sultán les encantará. Además, la serie contará con un elenco de actores de primer nivel y con una recreación histórica muy cuidada, lo que la convierte en una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para 2025. Profundizando en El legado del sultán, debemos destacar la fascinante figura de Hürrem Sultán, una mujer que desafió todas las expectativas y que, a pesar de su origen humilde, logró conquistar el corazón del sultán Suleimán el Magnífico y convertirse en una de las figuras más influyentes de la corte otomana. Su inteligencia, su astucia y su ambición la convirtieron en una aliada indispensable para el sultán, pero también en una enemiga temible para aquellos que se interponían en su camino. La serie explorará los desafíos a los que se enfrentó Hürrem en el harén, un mundo lleno de intrigas, rivalidades y luchas de poder. Tendrá que aprender a navegar por las complicadas reglas del juego y a ganarse el respeto de los demás, utilizando su ingenio y su carisma para superar los obstáculos. Además, El legado del sultán promete ofrecer una visión detallada de la vida en el Imperio Otomano, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias. La serie contará con un equipo de historiadores y asesores expertos para garantizar la autenticidad de la recreación histórica, desde el vestuario y la decoración hasta las costumbres y los rituales de la época. Las batallas épicas y las intrigas palaciegas serán, sin duda, uno de los grandes atractivos de la serie. La lucha por el poder en la corte otomana era constante, y Hürrem tendrá que enfrentarse a enemigos poderosos que intentarán sabotear sus planes y destruir su legado. Los romances apasionados y las traiciones inesperadas añadirán aún más emoción a la trama, manteniendo al espectador al borde de su asiento. La tercera serie que quiero mencionar, y que creo que tiene el potencial de sorprender a muchos, se llama Entre dos mundos. Esta serie aborda una temática muy actual y relevante, la de los inmigrantes turcos que viven en Europa, concretamente en Alemania. La historia se centra en dos familias, una turca y una alemana, cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada. Entre dos mundos explora los desafíos y las oportunidades a los que se enfrentan los inmigrantes en Europa, así como las tensiones culturales y los prejuicios que aún existen en la sociedad actual. La serie también aborda temas como la identidad, la integración y la búsqueda de la felicidad en un entorno multicultural. Aunque esta serie no tenga la espectacularidad de las dos anteriores, creo que su temática es muy importante y que puede generar un debate muy interesante. Además, la serie contará con un elenco diverso y talentoso, lo que la convierte en una propuesta muy atractiva para un público amplio. Entre dos mundos se adentra en las complejidades de la vida de los inmigrantes turcos en Alemania, mostrando sus luchas por integrarse en una sociedad que a menudo los rechaza o los margina. La serie explorará los choques culturales, los prejuicios raciales y las dificultades económicas a las que se enfrentan estas personas, así como sus sueños y aspiraciones de una vida mejor. La relación entre las dos familias, la turca y la alemana, será el eje central de la serie. A medida que sus vidas se entrelazan, se verán obligados a confrontar sus propios prejuicios y a cuestionar sus propias creencias. La serie explorará temas como la amistad, el amor, la familia y la identidad, mostrando cómo las diferencias culturales pueden enriquecer nuestras vidas y cómo la empatía y la comprensión pueden superar las barreras. Entre dos mundos no se limitará a mostrar los problemas y las dificultades de la inmigración, sino que también celebrará la riqueza y la diversidad de la cultura turca. La serie mostrará la música, la comida, el arte y las tradiciones turcas, destacando su belleza y su valor. La serie promete ser un reflejo honesto y realista de la vida de los inmigrantes turcos en Europa, evitando los estereotipos y las simplificaciones. El objetivo es generar un debate constructivo sobre la inmigración y la integración, fomentando la empatía y la comprensión entre las diferentes culturas. Ahora es importante recordar que toda esta información, aunque proviene de fuentes confiables, aún no es oficial. Netflix aún no ha anunciado oficialmente estas series, por lo que podría haber cambios en los títulos, en la sinopsis o incluso en las fechas de lanzamiento. Sin embargo, estoy bastante seguro de que estas series están en desarrollo y que las veremos en Netflix en 2025. Y hablando de predicciones, me gustaría saber cuál de estas series les llama más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Les emociona más el drama familiar y el thriller de Sombras del Bósforo? ¿O prefieren la intriga palaciega y la pasión de El legado del sultán? ¿O tal vez les interese más la temática actual y relevante de Entre dos mundos?
Personalmente, como ya les dije, tengo muchas ganas de ver Sombras del Bósforo. Creo que tiene todos los ingredientes para ser un gran éxito, una historia intrigante, unos personajes complejos, una producción cuidada y, por supuesto, la belleza de Estambul como telón de fondo. Pero también estoy muy interesado en Entre dos mundos, porque creo que es importante que se aborden temas como la inmigración y la integración en la televisión. Además de estas tres series, he escuchado rumores sobre otros proyectos turcos que podrían llegar a Netflix en 2025. Uno de ellos es una comedia romántica ambientada en la costa turca, que promete ser una bocanada de aire fresco después de tanto drama y suspense. Otro es una serie de ciencia ficción que explora las consecuencias del cambio climático en Turquía. Aunque la información sobre estos proyectos es aún escasa, estoy seguro de que Netflix tiene preparada una gran variedad de series turcas para satisfacer todos los gustos. El éxito de las series turcas en Netflix se debe a varios factores. En primer lugar, las historias turcas suelen ser muy emocionantes y conmovedoras, con personajes complejos y situaciones dramáticas que enganchan al espectador. En segundo lugar, la producción de las series turcas es de alta calidad, con un cuidado diseño de producción, un vestuario impecable y una banda sonora envolvente. En tercer lugar, los actores turcos son muy talentosos y carismáticos, y su interpretación es convincente y creíble. Pero quizás el factor más importante es la universalidad de las historias turcas. A pesar de estar ambientadas en Turquía y de abordar temas específicos de la cultura turca, las series turcas tratan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la venganza, que resuenan en el público de todo el mundo. El futuro de las series turcas en Netflix parece muy prometedor. La plataforma de streaming ha apostado fuerte por este tipo de contenido, y los resultados han sido muy positivos. Estoy seguro de que en los próximos años veremos aún más series turcas en Netflix, y que estas series seguirán conquistando al público internacional. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya servido para conocer un poco más sobre los dramas turcos que nos esperan en Netflix en 2025. Recuerden que esto es solo un adelanto, y que a medida que tengamos más información, se las iré compartiendo. En resumen, hoy hemos hablado de tres series turcas que prometen arrasar en Netflix en 2025, Sombras del Bósforo, un drama familiar y thriller ambientado en Estambul, El legado del sultán, una superproducción sobre la vida de Hürrem en el Imperio Otomano, y Entre dos mundos, una serie que aborda la temática de los inmigrantes turcos en Europa. Gracias de verdad por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención y por qué. Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.